Hola a todos, bienvenidos al capítulo 30 de mi canal. Soy el doctor Alan Canela Danini. Y bueno, pues para mí llegar al capítulo 30 es un gran logro, es un gran evento. Así que pues tenía que contar en este capítulo 30 con un gran invitado a este nivel. El día de hoy vamos a platicar con el doctor José Andrés Velázquez Martínez. Antes de ir con él, voy a hablarles un poco acerca de su formación. El doctor es cirujano dentista, egresado de la Universidad Veracruzana. Es especialista en patología y medicina bucal por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en epidemiología por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Es médico adscrito al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y es un catedrático muy querido de la Facultad de Odontología Región Veracruz. Doctor José Andrés, muchísimas gracias por aceptar. Sé que estuvo ahí complicado coordinarnos, pero en verdad le agradezco muchísimo que esté participando ahora conmigo. Muchas gracias, Alan. Claro que sí. Principalmente agradezco la invitación, el gesto que tuviste hacia mi persona y bueno, aquí estoy esta mañana para platicar un poquito en relación a la patología bucal. Perfecto, doctor. Eh, Me gustaría comenzar. Sé que nosotros que estudiamos odontología, al salir de la facultad, siempre, bueno, usted en sus clases siempre nos mencionaba que no debemos solamente enfocarnos en dientes, dientes, dientes. Entonces, me gustaría conocer a detalle cuáles son las actividades que usted realiza como patólogo. Claro que sí, Alan. Bueno, es importante conocer que la odontología pues está enfocada principalmente a órganos dentarios en su rehabilitación, tratamiento y demás, pero no podemos dejar desapercibido la mucosa bucal. La mucosa bucal, pues, es un elemento importante de la cavidad bucal, la cual es revestida, pero que dentro de ella se pueden originar muchas lesiones o alteraciones o modificaciones directamente, que en un momento dado pueden progresar a un desorden potencialmente maligno y desafortunadamente terminar en el desarrollo de un cáncer. Por eso es importante que el estomatólogo, que está en formación, conozca que la mucosa bucal es un elemento importante también para la inspección clínica, no nada más los órganos dentarios. Nosotros como odontólogos, ¿en qué casos debemos de realizar una interconsulta con el patólogo bucal? Claro, es importante que ustedes al momento de la exploración física de su paciente determinen la condición que tiene la mucosa bucal y por consiguiente, si llegaran a encontrar alguna modificación o alteración, hacer una referencia. ¿En qué consiste una referencia? Pues principalmente informar número uno al paciente de la alteración o condición que tiene, porque no es algo normal, no es algo de lo que está establecido como normalidad y por consiguiente debemos de referir al paciente a través de una nota, a través tal vez la posibilidad de tomar una biopsia, que una biopsia es un elemento importante para llegar al diagnóstico definitivo, pero nunca deben de quedarse con el paciente. ¿En qué aspecto lo estoy mencionando? Nunca no informarle al paciente o hacer caso omiso a esa condición, porque no sabemos si más adelante va a progresar a una lesión mayor, a una lesión que involucre más tejido sano, donde en este momento pues puede ser un tratamiento preventivo y donde el paciente termine con un tratamiento agresivo. El decir agresivo, pues nos estamos refiriendo a que sería posiblemente la eliminación de esta alteración o esta patología, pero ya de manera más agresiva, donde va a estar relacionada la condición del paciente, tanto a nivel anatómico como funcional. Ok, doctor, ahorita que usted toca el tema de las biopsias, nosotros lo vimos mucho teóricamente, ¿no? Sabemos en sí qué representa una biopsia excisional o incisional. Sin embargo, tal vez la práctica es lo que nos llega a faltar, ¿no? ¿Usted considera indispensable que nosotros, como odontólogos, eh, lleguemos a saber tomar una biopsia adecuadamente? Claro que sí. Primero debemos entender que es una biopsia y entendemos o conocemos el concepto como la toma de un tejido de un ser vivo con fines diagnósticos a través de su examen microscópico.
La biopsia puede ser determinada dependiendo de la condición de la lesión. Puede ser una biopsia incisional, donde únicamente se toma un fragmento de la lesión, o una biopsia excisional, en la cual se retira de manera completa. El estomatólogo que está en formación debe de conocer previamente las indicaciones para tomar esta biopsia, porque también hay limitaciones. Cuando sí debemos de abordar a la toma de una biopsia, teniendo en cuenta las características que tiene la lesión. Por ejemplo, una indicación sería en lesiones que plantean más de una posibilidad diagnóstica, pero también hay que tomar en cuenta una limitación, que sería en pacientes con enfermedades sistémicas no controladas. Entonces, son conocimientos previos que tiene el estomatólogo en formación, pero que también necesita de otras experiencias educativas, como sería anestesiología, como sería farmacología, anatomía humana, cirugía bucal, cirugía maxilofacial, para ver hasta dónde sus posibilidades como estudiantes le permiten conocer dónde sí pueden realizar este ejercicio y dónde no. Si no, en un momento dado, habrá que referir al paciente al cirujano maxilofacial, porque muchos de los casos necesita de una intervención ya hospitalaria, ¿sí? Por la zona anatómica donde se encuentre la lesión, posiblemente sea orofaringe, o sea una lesión muy posterior, o sea una lesión vascular. Ok, doctor. ¿Usted ha recibido biopsias tomadas de forma equivocada? O sea, a lo mejor nosotros hemos cometido errores al mandarle una biopsia, en su caso. Eh, Muchas veces, más que equivocadas, podríamos decir que no son representativas. O sea, tienen una lesión evidente y toman una biopsia muy superficial, donde desafortunadamente lo que se obtiene como diagnóstico no es representativo de la lesión original o la lesión que tiene el paciente, y eso nos hace perder tiempo, ¿sí? Las biopsias deben de ser de un espesor considerable, aproximadamente que será unos 5 milímetros en profundidad, con una periferia tal vez de unos 4 milímetros, pero tomar lo que involucra tejido epitelial y tejido conectivo. Nosotros de esa manera podemos determinar qué tipo de condición tiene el paciente, o poder hacer un análisis de la profundidad o el avance que tiene la lesión. Por ejemplo, en un carcinoma, que es un cáncer de tejido epitelial, a través de un buen espesor de biopsia podemos determinar o observar que si es invasivo o no es invasivo. Sí, ok, doctor. Me imagino que también en ocasiones han habido errores en cuanto a, digamos, el procesamiento, no sé, el fluido en el que se trata de mantener, ¿no? La biopsia. Muy buena observación, claro que sí. Desconocen muchas veces qué sustancia es adecuada para la preservación de un tejido. Cuando hablamos de preservación, quiere decir que el tejido va a guardar las características como si estuviera vivo, aunque no lo esté, pero las células no tienen alteración morfológica. Y la única sustancia química que tenemos en este momento para conseguirlo se llama formol. El formol sería el 10%, que sería una reducción, una concentración adecuada para la preservación de un tejido. No hay otra solución que nos pueda garantizar esta preservación, y así evitaríamos en un momento dado, el momento del diagnóstico, un falso positivo o un falso negativo. Entonces, muchas veces nos llegan biopsias dentro de agua, suero fisiológico o alguna solución que es irreconocible, donde el tejido ya está en un estado de putrefacción y desafortunadamente ya no es idóneo para un análisis o un diagnóstico definitivo. Ok, doctor. Muy bien. Eh, Me gusta siempre en esta etapa final hacer como una relación entre el área de mis invitados con mi área. Eh, Claro. Cuando yo estaba investigando sobre mi posgrado, me puse a ver en sí el programa académico y percibí que la patología, tanto general como bucal, era muy importante. Eh, Estando ya dentro del posgrado, me di cuenta de que la descripción de lesiones, en este caso elementales, pues fue fundamental, ¿no? Pero evidentemente haber llevado, yo fui su alumno, entonces haber llevado con usted este tipo de información, de conceptos, me sirvió mucho porque yo ya lo había en sí visto en licenciatura, ¿no? Entonces, la descripción de lesiones elementales fue algo fundamental es algo fundamental dentro de la dictaminación
en este caso pericial, ¿sí? También dentro de los hallazgos en sí intraorales, nosotros los odontólogos forenses, para la emisión de la identificación, debemos nosotros de percibir todos los hallazgos, ¿no? En este caso también anomalías dentarias, ya sean de forma, de tamaño, eh, ese tipo de hallazgos, pues sí, la verdad son muy importantes para poder emitir pues datos para la identificación humana de alguna persona que esté en calidad de desconocido, ¿no? Entonces, pues es muy, muy, muy importante la patología general y bucal para nuestra área, la medicina y odontología forense. Claro que sí, la patología general, como su nombre lo dice, habla de manera genérica de las condiciones que involucran un proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, ahí se conocen términos como proceso inflamatorio, inmunopatología y condiciones básicas, ¿no? Como sería adaptación celular y demás. ¿Por qué no también mencionar el tema de neoplasias, ¿no? Cuando hablamos de patología general, pues es el preámbulo a la entrada de la patología bucal como tal, porque como les digo a mis alumnos, como en tu caso en un momento dado, hablar de patología general es conocer únicamente, por ejemplo, la inflamación, ¿no? El proceso inflamatorio, que puede ser agudo, crónico o en un momento dado granulomatoso, pero que ya cuando tú lo ves de manera ya en particular en patología bucal, pues ya determinas que ese tipo de proceso inflamatorio puede estar involucrado en diferentes patologías o condiciones. Ahora, otro elemento importante que tú mencionas y que me imagino que fue base fundamental para que tú pudieras describir una condición o alteración que tenía el paciente desde la clínica hasta un cadáver de acuerdo a tu área, pues es, como tú lo mencionas bien, lesiones elementales. Las lesiones elementales yo creo que es un punto básico que el alumno debe de conocer y que es un parteaguas para que ellos puedan conocer el nombre adecuado que recibe una lesión. El decir una lesión elemental, pues es la forma por la cual nosotros podemos conocer las características clínicas que tiene una lesión dentro de una cavidad bucal, dentro de la piel, la superficie, ¿no? Lo que tú puedas observar dentro de la cavidad bucal de un cadáver, pero no nada más se queda ahí, sino también los elementos que pueden existir en la piel, como pueden ser escoriaciones, como pueden ser marcas o cicatrices que te puedan llevar a pensar en la causa de muerte. En este caso, la lesión elemental la tenemos que conocer desde lo básico, desde conocer qué es un nódulo, una pápula, una vesícula, un tumor, por qué no mencionarlo, y que de ahí te sirva de partida para tener una posibilidad diagnóstica tanto clínica como forense. Entonces, siempre les comento a mis alumnos que el conocer las lesiones elementales les permite dar un nombre adecuado a una lesión que padece un paciente y dejar de llamar de manera genérica, es que mi paciente tiene una bolita, es que mi paciente tiene una llaguita, cuando estos términos tienen un nombre científico y adecuado. Sí, es, doctor. Ya para finalizar, ¿usted qué le recomienda o qué le podría en sí como aconsejar a todos los estudiantes que estén interesados en su área, la patología? ¿Qué les puedo decir? Pues principalmente que es de mucho estudio y de mucha observación microscópica. Es importante tener bien cimentados los conocimientos de histología, el manejo de un microscopio, el conocer los diferentes tejidos que integran al ser humano, porque a partir de ahí, el conocimiento de lo que es normal dentro de un ser vivo, el conocer los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos que son diferentes, pues vamos a entender cómo se desarrolla una alteración, una lesión, ¿no? Ya enfocado a la patología bucal, desde el momento que estás observando una laminilla, puedes conocer el origen de la lesión, si es de origen epitelial o de tejidos conectivos, como podría ser el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido fibroso. Y a partir de que ya identificas qué tejido está involucrado, pues bueno, hay una serie de investigaciones, porque patologías de cada uno de esos tejidos son variadas, son múltiples, donde muchas veces necesitamos el apoyo de técnicas especializadas del laboratorio, como sería la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica podemos decir
que es como que el estándar de oro dentro de la patología en casos especiales en los cuales muchas lesiones pueden ser similares o parecidas y necesitamos de este estudio especializado a través de inmunomarcadores donde podemos determinar el resultado final de un diagnóstico. Entonces, aquellos alumnos que estén interesados en estudiar patología, pues tenemos que tener la base fundamental de la histología, de la patología general, de la inmunología, y lo que aprendan lógicamente en pregrado de patología bucal. Y en un momento dado, ¿por qué no de cirugía? Porque dentro de la especialidad, pues se tienen que tomar biopsias, conocer a los pacientes, tener muy buena información también de lo que sería clínica propedéutica, porque a partir de ahí, pues hacemos una valoración del paciente, no nada más de manera localizada a la cavidad bucal, sino de manera integral. Hacemos un conjunto de todos los aspectos que tiene el paciente para poder llegar al diagnóstico definitivo. Perfecto, doctor. Híjole, pues muchísimas gracias. En verdad, para mí es un súper honor contar con su participación en el capítulo 30. De hecho, por eso quise que usted tuviera este capítulo, porque para mí, pues es, digamos, llegar a un punto culminante, ¿no? Ha sido trabajo continuo poder estar aquí aportando un poco a esta comunidad. Doctor, no sé cómo lo puedan contactar, si tenga alguna red social o si nos puede pasar su correo electrónico para alguna duda, alguna situación que quieran. Claro que sí, mi correo electrónico es javelam77@yahoo.com.mx. Y otro punto importante, la función de un patólogo bucal es determinar o llegar al diagnóstico clínico histopatológico de las diferentes alteraciones que tiene la mucosa bucal, desde condiciones que pueden ser tratadas a través de medicamentos hasta en un momento dado el diagnóstico que conlleve la referencia a cirugía maxilofacial para su retiro. Nosotros, como se los digo a los pacientes, en un momento dado somos como los dermatólogos, pero de la cavidad bucal. Nosotros describimos, diagnosticamos lesiones que pueden tener diferentes etiologías, desde lo que sería una infección micótica, lo que sería una infección bacteriana, pero también tomando en cuenta que pueden existir enfermedades autoinmunes, lesiones neoplásicas malignas como el cáncer, no nada más de origen de la mucosa de revestimiento, también de origen glandular salival, hasta situaciones en las cuales siguen siendo tema de controversia y de estudio. Claro que sí, Alan, te agradezco mucho la invitación. La verdad, es un orgullo que estés dentro de tu área y principalmente haciendo ese tipo de videos informativos para la comunidad odontológica y también para la odontología forense. Al igual que tú, como tus hermanos, siempre fue un gusto tenerlos como alumnos. Y bueno, agradezco la invitación y fue un placer haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias a usted, doctor. Me voy a atrever a comentar algo que yo siempre he expresado, pero nunca se lo he dicho. Yo cuando estaba en la facultad era un simple estudiante de odontología, no tenía como ni idea de lo que iba a hacer después. Sin embargo, cuando tuve clase con usted, porque llega un momento en el que nos topamos con su materia y todos nos disputamos un lugar, nos peleamos así entre todos por ganar un lugar. Entonces, el percibir ese fenómeno de que todos querían entrar a su clase y ya cuando estábamos dentro teniendo la materia, yo lo veía a usted y veía cómo nos mostraba todos sus casos, nos hablaba acerca de la patología con tanto dominio que yo dije, híjole, o sea, como que yo encontré una inspiración para decir, a mí me gustaría enseñar. Entonces, por eso mismo es que me gusta la docencia, yo creo que desde ese punto que me topé con su materia, ¿no? Entonces, doctor, pues le agradezco muchísimo el tiempo. Es un gran honor contar con su participación en este capítulo 30. No, al contrario, Alan, gracias por tus palabras, la verdad que muy emotivas. Y de alguna manera también es un aliciente para mí el continuar de esta forma, ya que la formación que tuve pues fue excelente por muchos médicos especialistas reconocidos a nivel nacional y mundial, que de alguna manera también son inspiración para mí para continuar en esta noble labor. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí entonces
finalizamos con este capítulo 30. Un saludo a todos y nos estaremos viendo muy, muy pronto. Gracias.